y el que vendrá contra él hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Versículo 16. Aunque Egipto no había podido subsistir delante de Antíoco Magno, el rey del norte, Antíoco Asiático no pudo subsistir delante de los romanos, que vinieron contra él. No había reino que pudiese resistir a la potencia naciente. Siria fue conquistada y añadida al imperio romano, cuando Pompeyo, en el año 65 a.C., privó a Antíoco Asiático de sus posesiones y redujo a Siria a la condición de provincia romana. La misma potencia se había de destacar también en la Tierra Santa y consumirla. Los romanos se relacionaron con el pueblo de Dios, los judíos, por alianza en el año 161 a.C. Desde entonces, Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético, pero no adquirió sin embargo jurisdicción sobre Judea por conquista efectiva hasta el año 63 a.C. Al regresar Pompeyo de su expedición contra Mitridates Eupator, rey del Ponto, dos competidores, hijos del sumo pontífice de los judíos en Palestina, Hircano y Aristóbulo, se hallaron luchando por la corona de Judea. Su causa fue presentada a Pompeyo, quien no tardó en percibir la injusticia de las pretensiones de Aristóbulo. Aristóbulo, penetrando los verdaderos sentimientos de Pompeyo, se apresuró a regresar a Judea, armó a sus súbditos y se preparó para defenderse vigorosamente, resuelto a conservar a toda costa la corona. Pero esto se arrepintió de su conducta, salió al encuentro de Pompeyo y procuró arreglar los asuntos mediante la promesa de someterse por completo y darle grandes sumas de dinero. Pompeyo aceptó y envió a Gabino con un destacamento de soldados para recibir el dinero, pero cuando aquel lugarteniente llegó a Jerusalén, encontró las puertas cerradas y se le dijo desde la cima de las murallas que la ciudad no ratificaba el regalo. Entonces Pompeyo encadenó a Aristóbulo y marchó inmediatamente contra Jerusalén con todo su ejército. Los partidarios de Aristóbulo querían defender la ciudad, los de Hircano preferían que se abriesen las puertas. Como estos últimos eran la mayoría, prevalecieron y se le dejó entrar libremente a Pompeyo en la ciudad. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Auletes murió en el año 51 a.C. Dejó la corona y el reino de Egipto a la mayor de sus hijas sobrevivientes, Cleopatra, y a su hijo mayor, Ptolomeo XII, niño de 9 a 10 años de edad, y ordenó en su testamento que deberían casarse y reinar conjuntamente. Como eran jóvenes, fueron puestos bajo la custodia de los romanos. El pueblo romano aceptó el cargo y designó a Pompeyo guardián de los tiernos herederos de Egipto. Pronto estalló entre Pompeyo y Julio César una disputa que culminó en la famosa batalla de Farsalia. Pompeyo, derrotado, huyó a Egipto. César le siguió inmediatamente allí, pero antes de su llegada Pompeyo fue vilmente asesinado a instigación de Ptolomeo. César asumió entonces la custodia de Ptolomeo y Cleopatra. Halló a Egipto conmovido por disturbios internos, pues Ptolomeo y Cleopatra se habían vuelto hostiles el uno hacia el otro, puesto que ella había quedado privada de su participación en el gobierno. Cleopatra tenía derecho a ser oída si César iba a ser el juez, y se las arregló para llegar a la ciudad y hallar a un barquero que la llevase a él. Vino y vio y venció.
A las dificultades militares que había para retirarse ante el ejército egipcio, se añadió el hecho de que César ya no quería irse. Tenía más de 50 años, pero conservaba una imperiosa susceptibilidad que evocaba la admiración de sus soldados. Cleopatra tenía 22 años, era tan ambiciosa y de tan elevado temple como César mismo, y resultó ser una mujer a la cual podía comprender y admirar y amarla. Entonces, César no tardó. César decretó finalmente que el hermano y la hermana ocupasen conjuntamente el trono de acuerdo a la voluntad de su padre. No tardó en estallar una revolución en Egipto. Los egipcios intentaron destruir la flota romana y César contestó quemando la de ellos. Como algunos de los barcos incendiados fueron empujados contra el muelle, se incendiaron varios edificios de la ciudad y quedó destruida la famosa biblioteca de Alejandría. Una hija de mujeres para trastornarla. ¿Qué significa? Esto se refiere al hechizo de la reina que le hizo quedar a Julio César en Egipto mucho más tiempo de lo que requerían sus asuntos. Pasaba noches enteras en banquetes y fiestas con la reina disoluta. Ahora también dice, mas no estará ni será por él. Más tarde, Cleopatra se unió a Marco Antonio, el enemigo de Augusto César, y ejerció, o sea, Marco Antonio, todo su poder contra Roma. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Versículo 18. La guerra que hubo de sostener en Siria y Asia Menor contra Farnaces, rey del Bósforo, Cimerio, apartó a Julio César de Egipto. Al llegar a donde estaban los enemigos, sin darles descanso a ellos ni a sí mismo, cayó inmediatamente sobre ellos y obtuvo una victoria absoluta. Ahora también dice, y tomará muchos, mas un príncipe le hará parar su afrenta. Algunos la aplican a un momento anterior de la vida de César y creen ver su cumplimiento en su disputa con Pompeyo, pero otros acontecimientos anteriores y subsiguientes en la profecía nos obliga a buscar el cumplimiento de esta parte de la predicción entre la victoria de César sobre Farnaces y la muerte de César en Roma, que se presenta en el versículo siguiente. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Julio César, de quien se dice que había ganado 50 batallas, tomado 1000 ciudades, no cayó en el fragor de la batalla, sino que fue muerto en el Senado por sus amigos y conocidos, y también por algunos que había salvado. Entonces así tropezó de repente y cayó, y no apareció más en la historia, ¿no? Murió en el año 44 a.C.